Pues bienvenido a Emprendiendo el Futuro, Irving Rivera. Qué gusto volver a coincidir, volver a verte, aunque sea de esta forma. Nos vimos en Monterrey hace como ya 4 años, yo creo, por ahí. Más o menos, ¿no? Quizás a lo mejor un poquito menos, pero ya no se sabe. Entonces, un gusto de igual forma estar aquí. Gracias por invitarme. Un gusto volver a coincidir y un gusto también pues compartirte, ¿no? ¿Qué ha pasado en este tiempo desde la última vez que hablamos hasta ahorita también, Oye, muchas cosas, ¿no? Ujú. muchísimas cosas, y es que desde que yo te conocí, para la gente que ahorita nos empieza a escuchar, pues Irving Rivera es un mexicano que se ha ido a triunfar a Estados Unidos con una de las empresas que a mí me impresionó mucho, que es Solena. Eres co-founder de Solena, este emprendimiento maravilloso que hiciste, egresado del Politécnico Nacional, una de las instituciones pues más importantes de México, biotecnólogo. Oye, y veía ahí en tu currículum que además eres músico, clarinista. Yo imagino que sí también eres de- estudiaste eso. Ya nos platicarás un poquito más. Sí, sí, claro que sí. Pues sí, ingeniero biotecnólogo es mi formación. Soy originario de Sinaloa. Estudié mi universidad en Guanajuato. Empecé mi carrera en biotecnología en el mundo agrícola, egresando a la universidad en 2015. Después de estar un tiempo aprendiendo, ¿no? Del mundo agrícola, aprendiendo de las necesidades de los agricultores. En el 2021 me mudé a Estados Unidos, fundamos Solena en Estados Unidos. Y bueno, pues es un poquito como de recorrido, ¿no? Primero estuve viviendo en Silicon Valley, en San Mateo, para ser preciso. Luego me moví a Boston, llevo ya aproximadamente cercano 4 años, ya casi 5 más o menos, viviendo en Estados Unidos, en Boston. Y bueno, pues acá andamos. Y ahí anda. Oye, es que, bueno, es increíble, pero antes de arrancarnos a lo que es Solena y todo lo que tú has logrado, bueno, pues Sinaloa además es una de las ciudades también agrícolas. Bueno, pues yo soy de Chihuahua, así te había dicho. O sea, somos casi que paisanos de por ahí porque Sí, colindamos. Somos de acá ahora sí que del norte. Y el tema, me voy a ir a la parte más pues de la educación. No, naciste ahí, estuviste hasta los 15 años, pero un poquito que nos platiques antes de irnos al Irving emprendedor, al Irving la persona. O sea, cómo es que pues tú, antes de ser emprendedor, pues estudias, pero naciste, tienes hermanos, tienes familia allá, o cómo fue tu vida. sí. No, pues sí, o sea, yo soy originario de Sinaloa, mis padres son de Sinaloa, mis hermanos, todo el mundo somos de Sinaloa. Somos tres hermanos, yo soy el más pequeño, hermano mayor, vive en Canadá, también emprendedor, él es egresado del TEC. Mi hermano del Mm, medio, él es biotecnólogo, egresado del TEC también. Él actualmente vive en Culiacán. Bueno, entre Culiacán, Jalisco, se la lleva. Y yo, pues, el más pequeño, también siguiendo un poquito el tema de biotecnología, no me fui al TEC, me fui más al Poli. muy Mis razones bueno. tenía y principalmente era el tema del clarinete, como dices, ¿no? No me Yo desde digas que muy Sí, yo desde muy pequeño, desde los, 6 años, mis padres me metieron a clases de música, y siempre me gustó mucho el aprender un instrumento, me gustó mucho el tema de estudiar, música de forma artística, ¿no? Me gustó mucho la disciplina, me gustó mucho entender, o sea, como la composición era música clásica, ¿no? Entonces la composición de orquesta, ¿no? Los diferentes sonidos, instrumentos. Y me llama mucho la atención Guanajuato, porque Guanajuato, pues, se pinta mucho una, culturalmente, claro, ¿no? claro. Entonces yo dije, bueno, pues quizás hay un futuro donde pueda balancear la parte de ingeniería, ¿no? Que es la parte de biotecnología, y la otra parte que era la parte artística, quizás ese futuro está más en Guanajuato. Ya, bueno, la historia me dijo que no era así, la ingeniería es muy demandante, entonces poco a poco fui dejando la parte artística, todavía lo sigo haciendo de hobby, aunque para todos los músicos eso es algo muy malo, yo lo voy dejando. Me prometí nunca hacerlo y mira. Y ahora pues más que nada ingeniero y más en la parte de negocios también, que me he ido perfilando más de punto. Qué Sí, maravilla. Entonces, digamos que eso es lo que te mueve, digo, porque dije yo, qué curioso que luego se vaya a Guanajuato, pero a ti, yo te entiendo perfectamente porque déjame te digo que yo soy ingeniera, pero a mí me encantaba el teatro.
Y yo una Ya, de las decisiones que tomé de irme a estudiar la preparatoria a Jalapa fue porque ahí estaba la facultad de teatro, o sea, era como que ah, mi mira, idea, o sea, no claro, eres el único loco que se le ocurren claro. estas cosas, sino es como tratar de balancear como esta parte que tenemos, bueno, sí los ingenieros de querer experimentar cosas, yo soy más de electrónica, pero la Sí. parte artística con la parte de baile, a mí eso me llama mucho la atención. Entonces, te entiendo perfecto que entonces eso fue lo que movió a que te fueras a Guanajuato a estudiar entonces tu carrera para hacer ese balance. Entonces, y la vida te llevó, digamos, que sí traías la intención de la biotecnología por los hermanos o porque es que te da esa idea. En aquel momento, ¿no? Yo entré a la universidad en el, ¿qué? 2010, en el 2010. En aquel momento la carrera de biotecnología sonaba, ¿no? Bueno, Sí. no era nueva, pero sonaba mucho en el tema de que era una carrera del futuro, ¿no? Y a mí me Sí. gustó mucho, me llamó mucho la atención porque se escuchaba muy general, ¿no? O sea, general en el aspecto de que no era una ingeniería, no sé, civil, que está Ujú. súper especializada desde el nombre, ¿no? Y desde el campo de acción, que bueno, ya se ha ido abriendo en el tiempo, ¿no? Pero por conceptos se escucha como muy especializada. La carrera de biotecnología es una carrera que te permite tomar la decisión de qué industria te quieres ir después de Muy egresar, ¿no? transversal, sí, total, total. Exacto. Entonces, a mí me llama mucho la atención eso, ¿no? Quizás a lo mejor, no sé, ahorita siendo como retrospectiva, a lo mejor por la parte de música, ¿no? La parte de música, tocas un instrumento y tú decides si te vas a ir a tocar, no sé, banda sinaloense o jazz o clásica o tienes como para elegir, ¿no? Para Claro, mí en mi claro. cabeza eso era muy importante, primero conocer las bases, que era la biotecnología, y posteriormente decidir a qué industria quiero, ¿no? Si quiero farmacéutica, si quiero plantas, si quiero alimentos, si Claro. quiero, no sé, cosméticos, o sea, que tengo compañeros, Bioprocesos, ajá, sí. exacto, o sea, tengo compañeros que están en todas las industrias, ¿no? Desde de cosas bien raras, ¿no? Desde cosméticos hasta, medicamentos del futuro, pasando O por alimentos, ¿no? Y farma, plásticos. híjole, qué Exacto, maravilloso. entonces, Digamos que entonces eso era como por dar esa, veías esa apertura, era obviamente sí recuerdo la carrera del futuro a la biotecnología y que lo sigue siendo, pero en ese tiempo pues mucho boom. Y te vas a estudiar esta carrera a Guanajuato, estás sí. ahí un rato. Oye, ¿y el tema, digamos, de la conexión emprendedora, te nace ahí o tú ya venías con esa chispa emprendedora de antes? Yo creo que ya venía, ¿no? Muy inspirado en casa también por mi padre, ¿no? Mi padre es médico, no es emprendedor, Ujú. pero como que siempre nos impulsó, ¿no? A esa espinita, ¿no? Y te lo puedo decir porque mis hermanos, mi hermano mayor, él sí estuvo incubado ahí en el TEC de Monterrey, ¿no? En los primeros proyectos hace un montón de años. Y pues yo lo veía, ¿no? Como decir, oye, pues como que me llama la atención la parte de emprendimiento. Yo no me sentía muy seguro, ya siendo ingeniero en biotecnología, si quería emprender o no. Empecé a ver qué posibilidades había, ¿no? Y como ingeniero biotecnólogo, sonaba muy bonita la parte de la carrera del futuro, pero no estaba bien trazado el futuro, ¿no? Porque es como del futuro, pues no está trazado el futuro, ¿no? Entonces, tenía yo, recuerdo muy bien, ¿no? El futuro académico, ¿sí? De Ujú. probar, digamos, como la parte académica o el futuro más como industrial, ¿no? Que es no una empresa de biotecnología, pero sí algo similar o referente a la biotecnología, ¿no? Entonces, yo probé los dos, la verdad es que ninguno de los dos me llenó, y dije, bueno, pues me acuerdo que hay un tercer futuro, que es el tercer futuro de emprender, ¿no? Y es donde pues me gustó más ese tema, ¿no? Qué Sí, bonito. Oye, y justo por eso este podcast es Emprendiendo el Futuro, así se llama. Y yo dije, ay, bueno, cuando me quebré mucho la cabeza, ¿no? Por vender, pero realmente lo que sí pensaba yo es que todos tenemos esa oportunidad de emprender muchos futuros, porque no es un solo futuro, el futuro se emprende y cambia conforme los emprendimientos. Entonces, tú eres un ejemplo de eso. Entonces, digamos que estando ya ahí, tú como que no encontrabas quizás el sector y dices, bueno, si esto es o no es, pues yo decido emprenderlo hacia donde yo quiero ir y ahí lo sí, conectaste con el tema agro. Digamos que no sé si de ahí, estando en Guanajuato es cuando y estando dentro de la carrera, es cuando
decides emprender con Solena o todavía no dabas ese paso? Pues un prototipo, ¿no? Una primera versión de Solena. Primero estuve en la industria. O sea, estuve en la industria como ingeniero biotecnólogo, pero en la parte de sustentabilidad, Ok. trabajando en una compañía muy enfocada en la parte de sustentabilidad. No me gustó tanto porque sí estaba muy casado con la parte de biotecnología y quería aplicar biotecnología. Entonces, estando en la carrera es donde empiezo a ver, pues, qué más podía hacer, ¿no? Entonces, una primera versión, me junté con los amigos, dijimos, oye, pues traemos algo de investigación, que hemos hecho, ¿no? Como un proyecto de carrera, ¿no? De poder utilizar algunos microorganismos, generar algunos productos para la agricultura, este, para jardinerías, para campos de golf, para donde sea, ¿no? Entonces la idea era como utilizar algo de biología en beneficio de la agricultura, ¿no? Entonces fue un primer concepto en donde buscábamos de alguna forma generar productos para la agricultura. Tocamos muchísimas puertas, buscamos colaboración con maestros de la academia, con científicos de la academia, con mismos compañeros, ¿no? Que se habían ido por el camino más académico, científico. Este, y bueno, eso fue como la primera parte, ¿no? La verdad es que dentro del 2015 hasta 2017, 2018 fue mucho como una parte de estar, entendiendo la industria agrícola, ¿no? Los drivers, los motivantes, etcétera, ¿no? Entonces, sí fue una primera parte y eso puede ser como, digamos, uno de los primeros pilares, ¿no? De lo que actualmente Solena. Fíjate, estoy así como que tratando de hacer memoria para conectar con los tiempos. Entonces estamos hablando entre 2015 a 2017, 2018 y eran más, o sea, tú Sí. estando en la industria con estas ideas todavía de, a ver, vamos a probar este producto, pero también hablando, me imagino que con agricultores, pues para entender más bien las necesidades de, pues del mercado, porque ahorita nos hablarás ya o entraremos al tema de Solena para que entienda aquí la gente que es la empresa. O sea, digamos que 3 años y todavía no arrancabas con la empresa, pero quiero ver cómo conectas a decir, ya doy ese paso Sí. y ahora sí, vámonos con todo. Sí, o sea, digamos como que fue una etapa de descubrimiento, ¿no? O sea, teníamos una compañía, sí la habíamos fundado, pero una etapa de descubrimiento en la parte agrícola. En el 2018 es cuando ya le damos más forma y más en serio, ¿no? 2018, damos un primer paso, empezamos a aliarnos con expertos en otras áreas, ¿no? Un experto en el desarrollo de productos, un científico bastante reconocido, científicos en la parte agrícola, ¿no? Digamos, expertos técnicos en la parte agrícola, y empezamos a ver que, o sea, determinado de aprender del agricultor, nos dimos cuenta de un problema muy grande que existe en la industria agrícola, ¿no? Que básicamente, si lo puedo resumir, es como ingeniero, y era un problema también muy ingenieril, es, oye, pues si no mides algo, no lo puedes mejorar, ¿no? Entonces, si no tienes una herramienta de medición confiable, no tienes los datos o digamos como la información para poder mejorarlo, ¿no? Y un agricultor pro regular, pues parte de una base de cero información o de más bien como de conocimiento, pero no métricas claves o claras. Y es complicado para un agricultor mejorar un sistema si no están estas métricas, ¿no? Entonces, en 2018 llevamos esta problemática, con el doctor Aguirre, fue el primer socio, digamos, que nos asociamos con él a través de estructurar este producto, Guillermo Aguirre, y diseñamos un primer producto, un primer prototipo, ¿no? Este prototipo que estuvo funcionando del 2018 al 2021 en una era pre, Solena actual, ¿no? Digamos, nos ayudaba a recopilar información agrícola, nos ayudaba le llamamos la metodología del capital biológico, así le llamamos, ¿no? Medíamos el suelo o medíamos la parte agrícola, obteníamos información con las técnicas microbiológicas más tradicionales y más, digamos, básicas que pueden existir. Evaluábamos qué tan bueno era ese capital biológico y hacíamos
un producto a la medida con los microorganismos del mismo suelo, ¿no? Entendiendo cómo podíamos mejorarlo, cómo podíamos mejorar, digamos, como la parte, ¿no? Era un proceso muy manual y mucho todavía como, digamos, como una parte de descubrimiento, más en serio, más aplicada. Nos permitió conocer, interactuar más con agricultores, conocer, interactuar más con distribuidores en la cadena agrícola, conocer, interactuar más con manufacturadores de otros productos, ¿no? Y la verdad es que fue bastante bueno, a modo de recopilar información y, y de esa hipótesis o de, digamos, ese problema que detectamos, que era la parte de medición, la parte de datos, la parte de mejora continua, encontrar realmente cuáles eran esos puntos clave o críticos del sistema en los cuales deberíamos de enfocarnos para poder ahora sí generar una tecnología que pudiese escalar a otro nivel, ¿no? Entonces, sí fue importante. Hicimos relaciones con científicos, hicimos relaciones con agricultores, con distribuidores, y fue como de esos pilares que nos fueron llevando a darle una revolución a Solena, que es la fundación de Solena en Estados Unidos, que es, pues Allá la creaste, no ahorita la ya te creaste en contaré. México, ¿verdad? O sea, te fuiste directo a crearla allá. ¿O sí la tienes aquí? Este, No, o sea, en México tenemos una subsidiaria. Ok, La ok. compañía, o sea, la compañía, la idea, todos los datos, todo nació en México, pero al momento de potencializarla y que hacerla y Dices, levantar más capital, pues ya se fue a Estados Unidos. sí, ahorita Correcto. nos iremos para allá. Pero fíjate, ahorita estoy tratando como de conectar los puntos porque no había caído en cuenta. Y Guanajuato, para la gente que luego nos escuche de todos lados, porque esto lo escuchan, no creas que nomás en México, sino tenemos muchos países que lo escuchan. Pero Guanajuato es uno de los estados de la República Mexicana donde más se impulsa el tema de innovación en agricultura. Y te iba a preguntar si tú no participaste, no sé si es tema del gobierno, porque la verdad yo he estado involucrada con Impact Kirchner Foundation. No sé si tú Ah, participaste con ellos. sí, por supuesto, sí, claro que sí. Y ahí te, No, sí. Nosotros como contexto y como información, nosotros fuimos la primera inversión de Kirchner Impact Foundation en México. O sea, la primerita inversión fue Solena. no me Así digas. es. Entonces, es que yo siempre me gusta conectar estas cosas porque no crean que los emprendimientos a veces nacen en espontáneo. Se requieren también ecosistemas y se requieren, como lo que tú ahorita nos estás diciendo. Y Kirchner Impact Foundation tiene uno de los programas de apoyo al emprendimiento más importante en el tema agrícola y está en Guanajuato. Justo ahí están, y son emprendedores que no necesariamente son de Guanajuato. Muchos emprendedores de todos lados, de todo México, llegan a ser como sus MVPs ahí. El gobierno ha apoyado, o sea, el gobierno local y sigue apoyando muchos de estos espacios. Y de eso estamos hablando entonces entre el 2018, o sea, más o menos, cuando estabas dentro de Kirchner. En 2018, Kirchner, exactamente. Precisamente 2018. La primera inversión fue en 2018, es correcto. Y ese fue como, entonces, ahí es a donde tú también fuiste entonces parte de ese programa de Kirchner Impact Foundation, a donde les enseñan cómo invertir y toda esta parte, o sea, para bajar dinero o Yo no, no. más bien no, yo no estuve en el programa, Ok, yo estuve, o sea, no en el programa de cómo te aprendiendo. enseñan a invertir, sino más bien en los invertidos. Yo estuve Wow. en la otra parte, ¿no? Tú Yo fui el que estuviste, invirtieron. ¿qué fue lo que invertí? No, pues está Exactamente. maravilloso. Que eso es, híjole, eso es lo que les digo yo, inviertan en en nosotros, en las startups. Oye, y ahí eso te dio el pie a crear Solena en Boston o no. Totalmente, ¿no? Porque en ese momento, pues teníamos una empresa mexicana. Sí, El momento de que Kirchner dice, oye, pues quiero invertir en ustedes, invierte en esta primera preconcepción, ¿no? De la empresa, antes de la empresa de Estados Unidos, de la empresa mexicana, invierte en nosotros y nos ayuda a estructurar la composición accionaria de la empresa, o sea, la parte corporativa de la empresa, para poder levantar capital y aceptar nuevos inversionistas. Eso claro. fue muy relevante porque a la hora de hacer la homologación y crear la empresa en Estados Unidos, pues la empresa mexicana ya estaba, o sea, la estructura de los accionistas y los inversionistas de México estaban totalmente homologados a la empresa de Estados Unidos. Entonces sí fue clave, ¿no? Nos abrió la posibilidad
de que un emprendimiento en México aceptara inversión, y se convirtiera en una startup, ¿no? Estamos hablando de No. 2018. No es que Ujú, no es ujú. que no había startups, es que no eran tan famosas las startups en México, ¿no? Más también Este, existían las APIs o ya existían, ¿no? Creo que ya estaban las sociedades anónimas promotoras de inversión o tú te convertí, o tú eras una SA o qué tipo de yo cosa. era una Ok, SA, ok. tuve que convertirme en una SAPI. Ya, ya. Exactamente. Sí, Sí. porque ahí empieza toda esta revolución donde México empieza también a ponerse las pilas en esta parte, se hace esta ley que promueve las sociedades anónimas promotoras de inversión justo para que estas startups de base tecnológica, científica, pues empiecen a recibir inversionistas. Te reconviertes a SAPI y a la par, en paralelo, digamos que das ese salto a tener allá una empresa, la creas en el estado, en Boston, en Massachusetts, en el estado de Massachusetts, o te vas a Delaware, ¿a qué rumbo No, le Delaware. diste? Le Te hicimos vas en a... Delaware, sí, es correcto. Sí, Ya, es no, pues correcto. es bueno conectar porque muchas de las startups mexicanas o emprendedores latinoamericanos ven a Delaware como uno de los estados que más les recomienda. Entonces te vas tú para allá, creas toda tu SAPI con, digo, tu empresa con este modelo de recibir inversionistas. A la par, entiendo que ya habías dejado tu empleo, ya estabas dedicado full time o todavía estabas como que entre las dos cosas. No, es 100% Solena, ¿no? La verdad es que 100% en el emprendimiento. Desde 2018, no, 2017, ya 100% dedicado a esto. O sea, Eh, dejaste, o sea, recibiste la inversión, dices esto, lo llegaste a validar con los agricultores. En ese tiempo lo que hacías era, como decías, un poco más manual, no estaba tan automatizado, pero ya la prueba de concepto de decir, tomar las muestras, hacer las pruebas y empezar a manejar ya tu sistemita para evaluación de suelos, ya empezaba, arrancas y sí, y, y entiendo que irte a Estados Unidos, otra de mis dudas es porque por el tema de la inversión o por el tema del mercado o por ambas. por el tema de escalabilidad, ¿no? O sea, uno de los principales temas, de poder trabajar en la agricultura es que hay un montón de retos, ¿no? Al momento de escalar hay un montón de retos. Ahorita ya con más conocimiento, pues hay retos desde la cadena de distribución, hay retos desde la aplicación de tecnología a nivel agricultor, hay retos de tecnología del producto per se, o sea, hay un montón de cosas que hay que resolver a nivel agrícola. Es una industria súper complicada, ¿no? Súper compleja. Sí. Este, Y bien entonces, politizada, al menos aquí en México pienso y bien, ay no, sí. sí, en todos lados, ¿no? La verdad es que Sí. es bastante similar la agricultura a nivel mundial, ¿no? Y Ujú. curiosamente, pues yo creo que es la industria de las más viejas, si no es que la más vieja de todo el mundo, ¿no? Entonces, trae un legado pesadísimo, pesadísimo, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? Entonces, nosotros decidimos irnos a Estados Unidos en el momento en que vimos que para dar un siguiente paso, para llegar a la empresa a otro nivel, que, a ver, mis socios y yo siempre, nuestro driver siempre ha sido, pues queremos aplicar tecnología y hasta donde tope, ¿no? O sea, queremos que llegue hasta la máxima expresión de poder llevarla hasta el nivel más alto, ¿no? Claro, Entonces, claro. en ese objetivo de querer competir en las grandes ligas y llevar esta tecnología a las grandes ligas, pues en el 2021 vamos y presentamos nuestra idea, ¿no? Nuestra idea ya la teníamos en concepto y la teníamos validada, decir, oye, un sistema agrícola a nivel agricultor tiene un montón de variables, ¿sí? Como que hablábamos, ¿no? De esas variables, una de las variables más importantes y más desconocida y digamos, más difícil de poder caracterizar es el suelo agrícola. Sí. Nosotros, la hipótesis es, oye, queremos utilizar lo mejor de la tecnología de secuenciación genética que se utiliza para humanos, para el microbioma de los intestinos de los humanos, de los animales, etcétera. Lo queremos aplicar a suelo. Queremos obtener información de la composición biológica de los suelos, pero a un nivel genético, genómico muy, muy preciso y muy profundo. Obtener esa información, caracterizar el sistema, entrenar un algoritmo
que pueda comprender esos datos y pueda optimizar el sistema, o sea, lo pueda mejorar, ¿no? Esa fue la hipótesis, ¿no? Pero la hipótesis para poder resolverla necesitamos un método muy sólido, muy científico de poder obtener información. Y este método, pues lo que encontramos fue la secuenciación genética, ¿no? Esta herramienta, esta tecnología, que es bastante poderosa, ¿no? Entonces lo que hicimos fue con esta hipótesis, con estos datos, con esta información, fuimos y generamos un pitch. Hicimos un pitch, ¿no? A la empresa número uno de secuenciación genética del mundo, que se llama Illumina. Illumina en aquel entonces, en el 2021, 2020, corría un programa de aceleración para startups, ¿no? Entonces llegamos, hicimos el pitch dentro de un montón de startups que participan a nivel mundial. Nosotros fuimos la primera idea o el primer concepto mexicano, Sí. más bien latinoamericano, en ser aceptado en ese programa de Illumina Accelerator, ¿no? A Entonces poco, fuimos, wow. nos aceptan, nos cobijan, formamos la empresa en Estados Unidos, ahora sí, Como no parte de con, ese programa de aceleración, sí, digamos. es parte del programa Ujú. porque te invierten, ¿no? Entonces a la hora de invertir, pues Ya, necesitas eh, lo malo de la concepción mexicana, ¿no? En aquel momento, ¿no? Que teníamos, pues es que eran parches, ¿no? Una asamblea para esto, otra asamblea para esto, eran como parches. Y ya el paquete de empresa americano o estadounidense, pues ya está formado para que las empresas acepten inversión y acepten tecnología y acepten conocimiento, y acepten expertos y sea muy ágil, ¿sí? Te da sí, mucha velocidad y mucha agilidad. Es un marco de referencia ya muy, muy establecido, muy estándar, ¿no? Y el sí. mexicano es siempre estar explicando, siempre estar poniendo un parche, siempre estar poniendo otro parche, ¿sabes? Como que es diferente la concepción entre de uno a otro, ¿no? Entonces hacía mucho más sentido hacer una empresa que tuviese ya esta visión y que ya naciera con esta estructura, ¿no? De tecnología detrás, ¿no? Entonces, Claro. es un Oye, poquito, ¿sí? y qué interesante lo que me dices, porque fíjate que muchas veces, digo, nosotros que apoyamos muchos emprendedores, a veces decimos, ir a otro país, pues es cuando a lo mejor, como tú dices, ya quieres escalar, pero a veces tú dices, tienes que tener ya ventas aquí y haber ya probado un mercado y ya te vas. Pero yo entiendo que realmente tú todavía ni siquiera, o sea, no tenías escalado o probado o ya tenías clientes en México, sino tú te vas directo con esta prueba de concepto ya validada, porque al menos si tenías esta validación, hacer tu pitch, a incubarte o acelerarte en un programa de aceleración formal, pero entonces tú haces el descubrimiento de cliente, mercado y todo eso en Estados Unidos directamente, o sea, a través de este programa, ¿no? O sea, tu crecimiento y todo es allá. Sí, o sea, este programa sí te ayuda en el tema comercial, ¿no? Pero no Ujú. es el foco. El foco es totalmente producto y de ciencia, ¿no? Totalmente es para Ya. tema de ciencia y de producto, ¿no? Entonces, sí, nosotros no teníamos nada. No teníamos, o sea, teníamos clientes de Solena, ¿no? Tradicional, con la tecnología Ujú. tradicional. Pero para nosotros, el ir a Estados Unidos a generar tecnología, a generar un nuevo Ujú. producto, pues era totalmente empezar de cero, ¿no? O sea, por eso digo, la historia de Solena realmente, el Solena actual inicia en el 2021, ¿no? Cuando fuimos a Estados Unidos no teníamos nada para iniciar, ¿no? Nada. Oye, ¿y Levantamos te vas tú capital, con ¿sí? tu socio? O sea, ¿te vas tú y tus socios o cuántas personas o nada más tú? No, estuvo muy interesante, o sea, lo que hicimos fue, o sea, el primer paso de comprobación de esta hipótesis fue generar una base de datos. Sí, lo primero, Ajá, ¿no? ajá. Como el primer método es recopilar información confiable y un método, un marco para poder medir los suelos agrícolas. El primer método pues fue generar la base de datos, ¿no? Entonces, para generar una base de datos, lo que hicimos fue todo un planteamiento, una estrategia de colectar muestras de suelo en México, en algunos otros países de Estados Unidos, en Perú, en otros países también, creo que el norte de África y otros lugares también empezamos a colectar muestras de suelo. Ajá, sí. Armamos toda una red de distribución en la cual las muestras de suelo que venían del sur del continente llegaban a México, en México se preprocesaban y se mandaban a Estados Unidos y en Estados Unidos Se hacía se la secuenciación. analizaban y se Ajá, generaban ujú. los datos, Ya, exactamente, ¿no? ya, ya. Entonces, Ujú, ujú. hicimos pues toda una red
digamos, de logística y de trabajo, ¿no? En ese momento. Entonces, yo estaba en Estados Unidos porque estábamos Sí, lanzando la empresa, estábamos creando la inteligencia, mi socio estaba en México, iba y venía, este, total, ¿no? Se fueron conmigo otras dos colaboradoras en la compañía, estuvieron ahí trabajando, en el laboratorio, hacíamos intercambio con otras personas. Fue todo un año muy divertido, de mucho aprendizaje, ¿no? De mucho conocimiento, y lo cual nos permitió generar una base de datos enorme de suelos agrícolas en el mundo, ¿no? Y con esta base de sí, datos enorme empezamos a agrandar un poquito más el equipo, ¿no? Contratando bioinformáticos. Nosotros en la vida hemos hecho bioinformática. Ahora empezamos a hacer bioinformática, empezamos a entender los datos de los suelos agrícolas, a buscar patrones, a buscar genes asociados a algunas funcionalidades agrícolas, ¿no? Entonces, qué increíble. eso fue 2021, 2022, empezó a crecer este entendimiento. 2023 empezamos ahora sí ya con un marco de referencia muy, muy sólido para poder estudiar los suelos agrícolas. En el 2023 empezamos a meternos en temas de entrenamiento de este algoritmo, ¿no? Nuestro objetivo siempre ha sido ayudar al agricultor. Imagínate un futuro donde el agricultor llegue y dice, oye, pues a mí me pagan yo siempre digo, ¿no? Por tener, no sé, por vender tomates bonitos, ¿no? Sí, Entonces, sí, ¿cuál es la receta para hacer tomates bonitos? No me pagan por matar patógenos, no me pagan por matar el suelo, no me pagan por contaminar el agua, no me pagan o sea, me pagan por hacer por hacer tomates bonitos. Todo lo demás son, digamos, como efectos secundarios, ¿no? Si sí, él no sí. controla Todo eso, el sistema, sí, sí. contamina el agua, utiliza un montón de cosas que Sobreexplota. no debe usar, Ujú. sobreexplota exactamente, gasta su dinero, este, se muere la planta, todo es efecto secundario. Y Lo todas las que él condiciones interesa, biológicas que no tiene control también, pero que a lo mejor tú ya le exactamente. dices, sí, sí. Entonces, Wow. mi sueño es ese, o sea, yo quiero, o sea, la verdad es que trabajamos, ¿no? En Solena con esta visión de, pues, tener una agricultura donde el agricultor realmente conozca su ecosistema, ¿sí? Sí, Y no a base de experiencia, que o sea, obviamente la experiencia es muy importante, sí, pero en un mundo, ahorita hablamos cambio climático, en un mundo donde el clima cambia, sí, donde sí. las competencias entre precios son muy feroces, la realidad es que la experiencia te queda corta. Entonces un Te agricultor queda necesita una corta. herramienta, ¿sí? Híjole, fíjate, y entramos justo al propósito de Selena. O sea, ¿cómo fuiste construyendo tu propósito con todo esto que nos platicas? Esta experimentación, esta aceleración y la validación. Y digamos que en el 20, o sea, si ahora pudieras describir, que seguramente ya no lo dijiste, pero así con palabras de comerciales, ¿no? Y no tampoco tan profundas, el propósito de Solena y el negocio de Solena, ¿qué es? O sea, para que la gente y los agricultores y todos los que nos escuchan, ¿cómo lo describirías? Pues mira, o sea, el propósito muy, muy, románticamente hablando, ¿no? Sí, Es, un mundo de agricultura en armonía con la naturaleza, ¿no? Sí, tal cual. O sea, hoy en wow. día pareciera que estamos peleando entre hacer agricultura y entre ser sustentables, ¿no? Parece que el agricultor tiene que elegir entre uno u otro. Entre Y no uno debe u ser otro. así, no debe ser así. O sea, Y digamos, ni- no, definitivamente, y digamos que toda la ciencia y todo lo que tú has logrado conectar a través de este propósito que nos comentas, cómo conectas estos productos que ahora tienes en Solena y servicios que ahora tienes en Solena para lograr eso. ¿Cuáles serían esos productos, servicios? principalmente, principalmente, o sea, pues es los datos, ¿no? Hoy en día Solena Ya, es una empresa de datos, ok, más que de otra cosa, ¿sí? Eh, generamos datos de suelo y tenemos este doctor virtual que analiza estos datos, ¿sí? Y ya, le da al agricultor prescripciones, ¿no? Como si fuera un doctor. Oye, sí, aplica esto, tómate esto cada 8 días,
haz esto, haz aquello, te va a ayudar, ¿no? Haz ejercicio, ¿no? En el caso, no sé, la analogía. Terminaste siendo médico igual que tu papá, pero tú ahora El- el- médico de suelos, pero del ¿verdad? doctor, Del exactamente, del doctor, suelo. claro. Wow, qué impresión, qué impresión. Sí, 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 sí. Y Esa entonces es como ustedes la aspecto. Sí. prescriben, pues, digamos, como esas recetas, las prescripciones agricultores a través de la data, pero también hacen, para tener la data, pues requieren una intervención con sensores y todo esto. No, nuestra forma de recopilar información Ujú. es a través de muestras, Ya. literalmente muestras de suelo, como si fuera una muestra de sangre, ¿no? Ah, ok, Este, ok. Mira, yo hago una analogía porque hay muchas tecnologías afuera en la agricultura, ¿no? Que son sensores, que son imágenes, que son satélites, y son Sí, muy buenos, pero yo hago la analogía mucho como con la salud humana, ¿no? La realidad, o sea, te pueden tomar una foto, te pueden, no sé, medir la temperatura, pero hoy en día te siguen pidiendo un análisis de sangre, te siguen pidiendo un análisis, ¿sí? sí. Porque es un método muy confiable, para poder, obtener información de un sistema biológico, Ya, ¿sí? ok, Entonces, ok. nosotros necesitamos muestras de suelo, que sería la analogía al análisis de sangre, ¿no? Sí, Entonces, esa muestra de suelo nos permite obtener muchísima información que sí, esta información adquiere mucho más valor y se vuelve mucho más preciso si la conectamos ahora sí con imágenes, con sensores, con etcétera, miles de cosas, ¿no? Que están afuera. Pero ya. esta base de conocimiento, que es la base de los suelos agrícolas, que es la sangre de la agricultura, no existe. Es muy difícil obtenerla. Y nuestro objetivo como empresa, nuestra misión como empresa, es generarla. Entonces, por eso te digo, Solen es una empresa de datos. Ya. Generamos estos datos y los proveemos a todo mundo que le sirva, ¿sí? Empresas de alimentos, agricultores, empresas de software, empresas de sensores, empresas de productos, empresas de sustentabilidad, empresas de bonos de carbono, empresas de financiamiento agrícola, empresas de lo que sean. Pero es esta base de datos que es De nuestro muestras de objetivo. suelo, ¿verdad? De diferentes ¿Eh? regiones del mundo. Correcto, Ok. correcto. Sí. Oye, qué interesante. Y por ejemplo, digamos que para evolucionar ese concepto que ahorita me estás ya diciendo a donde pasaste a hacer esta integración de información, análisis, bioinformática que le llamabas, ¿establecieron ustedes estos laboratorios o hacen alianzas con laboratorios para esos tipos de análisis? Nosotros, digamos como que es una pregunta muy válida también. El sistema, digamos, el proceso funciona una muestra de suelo. Esta muestra de suelo se manda a un laboratorio. Por lo regular trabajamos, la gran mayoría de nuestro volumen actual va hacia laboratorios externos, que son Ujú. laboratorios de terceros, ¿no? O sea, un laboratorio Interesante. agrícola, sí, sí, que genera un proceso estándar Ujú, ujú. de obtención de datos, ya sea por biología molecular o por secuenciación genética. Esos datos se suben a nuestra plataforma y el año pasado lanzamos ya nuestro producto, que le llamamos la Solena IA, que es esta plataforma que ya automáticamente recibe los datos, los analiza, los contextualiza y genera una prescripción. Ya no necesitamos de este análisis manual y de toda esta serie de pasos como más manuales, ¿no? Ya es un proceso que ya ha sido entrenado en 9 diferentes países, en 52 diferentes cultivos, que está soportado por una base de datos enorme de suelos agrícolas, que ya permite contextualizar y generar prescripciones con mucha relevancia y mucha asertividad y efectividad a la hora de llevarlo a campo, ¿no? Entonces, eh, así funciona, de forma, digamos, breve. Qué increíble, o sea, esta evolución. Oye, es que cuando estoy haciendo la memoria, cuando viniste acá, era justo 2023 cuando yo te escuché que viniste al Congreso al Science Summit. Creo que sí era el 2023, 20, pero por ahí Sí, no era, fue, porque no fue tanto, no fue parece tanto, más, no fue parece tanto, más, ¿verdad? pero no fue tanto. Sí, y ya Sí. traías todo esto que nos platicabas, y una serie de alianzas muy importantes con empresas muy importantes que estabas ahí impulsando.
Si nos pudieras hablar, porque a mí me gustaría como que presumir esta cosa al mundo, porque realmente tú nos decías, tengo alianzas con muchas empresas pues globales, ¿verdad? Que incluso con Google, creo que traías por ahí una alianza que nos Sí, habías dicho. sí, no, es que es un poquito como lo que he permitido, lo que he visto, ¿no? En este tiempo que he Ujú, estado trabajando en Solena, es que a muchos actores, a muchas empresas, a muchas personas, a muchas iniciativas, les interesa el suelo, ¿no? El suelo sí. es este medio donde se crecen los alimentos, es este medio que es una solución para un montón de industrias, ¿no? Minerías, farmacéuticas, todo, ¿no? Lo difícil del suelo es obtener la información. Y para facilitar la obtención de la información, hay que darle un beneficio práctico al que trabaja el suelo, que es el agricultor. Ujú, Entonces, ujú, nosotros fuimos conectando el ayudar al agricultor a cambio de que le interese tomar muestras de suelo, obtener información, agrupar y clasificar y clusterizar toda esta data ujú, y ujú. empezar a buscar casos de uso con esta data. Ya. Entonces, ha sido muy relevante porque nos ha permitido abrir las puertas y hacer relaciones estuvimos en la aceleradora de impacto de Apple. Apple Ujú. le interesa un montón el tema de suelo. ¿Por qué? Simplemente por sus objetivos de sustentabilidad. Tiene Sí, que sí, llegar a sí. un tema de carbono y la única forma de llevar el tema de carbono es mejorando suelos agrícolas. Oye, Google. Ujú, Google, gigante, ¿no? De ahorita inteligencia artificial, de bases de datos, le interesa acceder a datos genómicos de suelo y trabajar con datos genómicos de suelo. Por ahí, las personas que nos escuchen, ¿no? Que sepan de modelos de proteínas, ¿no? Sabrán de este modelo de Google, ¿no? El que se llama BERT, que hace diseño de proteínas sintéticas. ¿De qué? De datos genómicos. Ah, ok, bueno, los datos genómicos más complejos o una fuente de los más complejos son los suelos agrícolas. ¿Sí? ok. Entonces, bueno, y ahí empieza como a dar la vueltita, ¿no? ¿A quién más le Es- interesa los datos de ujú. suelo? Ah, bueno, pues ¿a quién más le interesa? Le interesa a, a las empresas, directamente a las empresas que hacen productos agrícolas. Sí, ¿Por qué? sí, sí. Porque ahora pueden evaluar el efecto del producto con una métrica y con una estandarización muy sólida y científicamente probada, ¿no? ¿A quién más le interesa de forma directa? Le interesa a las empresas de alimentos, ¿no? ¿Como quién? Pues a un Nestlé, a un PepsiCo, a un LDC, a un Cargill. ¿Por qué? Porque les permite una, pues mejorar el control sobre la cadena de suministro y dos, les permite, obviamente, también acceder a las métricas y al soporte de datos para soportar los claims de sustentabilidad que tienen, ¿no? Que son muy agresivos. Y ahí es donde nos hemos dado cuenta, ¿no? Entonces, estamos trabajando en esta línea, muchos de estos datos que hemos generado y esto que te comentaba, ¿no? De la línea de muestras del mundo secuenciándose, generando, fue principalmente porque fue una estrategia en la cual hicimos nuestra base de datos a base de alianzas. ¿Por Sí. qué? Simplemente basándonos en una forma de hacer más efectivo el uso del capital. ¿Cómo? Pues haciendo esta moneda de intercambio, ¿no? Tú me das suelos, y yo te doy datos, ¿no? Datos. Y así, así. Entonces, un poquito como ese ganar-ganar, ¿no? Y que Así es. creció Solena ahorita, digamos que a este punto 2026 ya es, todavía la sigues considerando un startup o ya es una empresa grande, es que ya no sé hasta dónde evolucionaste, que por lo que me No, platicas yo la veo enorme. no, es una startup, es una startup, Ok. es una startup, sigue siendo una startup, ya por fin, ¿no? Estoy hablando 2021, todo el proceso de generación de datos, 2022, desarrollo de tecnología, 2023, ¿no? El product market fit, buscar cómo llevarlo al mercado, 2024, ¿no? Valorizar esa estrategia de monetización y 2025, ahora sí, el lanzamiento de este producto, pues para así para crecerlo, ¿no? Entonces es una startup que está entrando en un proceso de crecimiento acelerado. Tenemos alianzas, ¿no? Con compañías actualmente muy prometedoras en Australia, en Nueva Zelanda, este,
en Arabia Saudita también estuvimos allá haciendo algunas relaciones. ¿Todavía andan ¿Por en qué? ese Porque, tema de la búsqueda de inversiones o ya no? Ya ahorita ya. claro que sí, ¿no? Ah, sí, No, todavía claro que sí, andan, sí. sí, todavía están en esa parte. Ya pasaste a la, digo, no sé en qué etapa de las inversiones, si vas en series A, series B o todavía andas en qué nivel de querer recibir inversionistas. Hemos sido muy eficientes en cuanto al levantamiento de capital comparado con otras empresas del sector agrícola. Ok, ¿Por qué? Porque por lo que te digo, ¿no? Básicamente por la parte de hacer alianzas con estas empresas que han financiado en gran medida la generación de estos datos, ¿no? Que son pues, prácticamente nuestra materia prima, ¿no? sí, Así le podemos decir. Sí estamos levantando capital. Este año es un año muy importante para nosotros en el levantamiento de capital, pero sobre todo en el punto de inflexión en crecimiento, ¿no? Este año ya vamos a ser rentables, ¿no? Si así sí, los planes salen, pues vamos a generar una rentabilidad, lo cual nos posiciona en una posición, nos pone en una posición muy, muy buena, ¿no? Una empresa que está en etapa de crecimiento, que está generando rentabilidades. Lo que pretendemos es valorizar la empresa a final de este año, principios del siguiente año, pues ya a otro nivel, ¿no? claro. Ya dar un salto mucho más grande. Y eso es muy relevante para la economía del sistema actual de startups, ¿no? Total. Tecnologías que son eficientes en su creación, muy enfocadas a la generación de un producto que genera una disrupción temporal, pero a la vez muy eficiente en la parte operativa, ¿no? Entonces, siempre ha Total. sido como estar balanceando, hacer ciencia aplicada, ¿sí? Aplicarla, Sí, evaluarlo y regresar, ¿sabes? Es como ese ciclo de esa claro, línea claro. muy delgadita y muy finita, ¿no? Y sobre todo que que hay la que seguir. tecnología avanza tanto, porque cuando tú empezaste con todo esto de las bases de datos y el tema de la inteligencia artificial dio un boom en la expansión y en las aplicaciones en estos últimos 2 años. Entonces tú justo ya ibas como que arrancado y yo creo que esto, pues el que hayas lanzado ahora Solena IA, pues es te abre, me imagino yo, a nuevo, a crecer más aceleradamente, pues, y hacer más atractivo a los fondos, ¿no? De este tipo de. Ahora, De ¿cuántas, tecnologías. sí, este tipo de tecnologías? Ahora, ahorita ya cuántos empleados son, o sea, ya tienes, ya son, algunos están en Estados Unidos, otros en México, o todos operan allá en Estados Unidos. No, no, en el equipo, seguimos con la misma lógica, ¿no? De crecimiento a través de alianzas. El Ok, equipo es un ok, equipo bastante, actualmente somos como alrededor de 24, 25 personas prácticamente en el equipo. súper bien. Operamos en Estados Unidos, en México, tenemos compañeros en Brasil también, este, ¿Y y sigues con todo los lo que mismos es socios? fuera. ¿O sigues con los mismos eh, socios originales o ya no? no, sí, 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 ¿Sí? sí, 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 seguimos. Obviamente los roles han ido evolucionando, pero pues bueno, seguimos en la compañía, ¿no? La verdad es que pues, estamos bien comprometidos a, como te digo, ¿no? Hasta llevar esto hasta la última consecuencia, ¿no? Qué Sí. maravilloso. Oye, pues mira, vamos a ir pasando al tema de, pues ya ahora sí que de los emprendimientos. Me gustaría como en esta, pues tú ya tuviste la experiencia, vas a tener la experiencia de emprender en Estados Unidos, de emprender en México, tienes estas dos visiones. Para muchos emprendedores latinoamericanos llegar a este mercado a lo que tú has llegado es como un sueño. O sea, realmente es un sueño que muchos quieren alcanzar y que tú, pues ahí estás en poco tiempo, realmente ya viendo el tiempo de que arrancaste esto, pues ha sido poco, ¿verdad? 2018 a 2020, o sea, poco me refiero a que no son así como 10 años, sino más Sí. comprimiditos. Y más te tocó en pandemia, además, y ni le sumamos eso. Pero bueno, eh, ¿qué consejo le darías, o sea, dentro de tu experiencia y este journey que tú has hecho a estos emprendedores que quieren, pues, al igual que tú, llegar a escalar en Estados Unidos? O sea, tu experiencia cruda, real también, tiene que ser real, no Sí. también la romántica. Pues pues, yo creo que tiene que hacer sentido para el tipo de emprendimiento, ¿no? O sea,
yo creo que más que un hito, ¿no? De crecimiento de la empresa, yo creo que es más bien un tema de la misma configuración de arquitectura del negocio, el tema de emprender en Estados Unidos, ¿no? Si es una empresa de tecnología, si es una empresa de un producto tecnológico, el emprender o hacer la empresa en Estados Unidos no es para nada complicado, no es para nada complejo. Al contrario, yo creo que facilita muchísimo quitarle ataduras al negocio, ¿no? Porque en todo mi Sí, journey, sí. desde salir de la carrera, hacer una cosa, otra cosa, ¿no? Hasta ahorita, pues yo sí puedo resumir así brevemente cuál ha sido mi rol, como dentro del liderazgo, ¿no? En diferentes posiciones durante durante toda la empresa. Ha sido siempre quitarle ataduras. Siempre ha sido quitarle ataduras, ¿no? Oye, Ujú. hay que levantar capital, tienes que ser de alguna forma sujeto a levantar capital, ¿no? Desde la parte financiera, desde la parte de productos, de la parte organizacional, ¿no? Hoy, ¿quieres escalar en tus países? Ok, tienes que tener un producto que permite escalar. Entonces, es ese concepto de quitar ataduras, ¿no? Entonces, mi consejo es, la realidad es que si hace sentido emprender en Estados Unidos para quitar ataduras, o restricciones en el modelo de negocio, adelante, ¿no? O sea, la realidad es que no es complejo. Pero Ya. la realidad de las cosas es que emprender en Estados Unidos te mete en una dinámica muy acelerada. Es la realidad, ¿no? Muy acelerada, como Sí. que te exige, ¿no? O sea, te exige. Ya de repente no te das ni cuenta y tienes que hacer más y más y más y más y más con la finalidad de poder estar al nivel, ¿no? Y ser sujeto de, de, de los inversionistas, ser sujeto, o sea, porque al final estás compitiendo en todos los aspectos. Y eso, eso que dices que te mete como en ese mundo acelerado tiene que ver con el ecosistema que siempre se dice aquí, que es el que a veces nos falta. Y el hecho de estar inmerso o el estar tú ya ahí, pues te envuelve. Es como, no sé, los que están en el tech, que como ahorita que decías, pues están en un ecosistema, pero es un ecosistema chiquitito, no es el ecosistema de Silicon Valley o de Boston, a donde todo te hace que te aceleres por la competencia, ¿verdad? O sea, tiene que ver mucho la competencia, tiene que ver mucho la estabilidad, todo esto que nos dices, pero definitivamente entonces hay que considerar eso como, y entendí también que en este consejo es que eso te ayuda también a quitar ataduras, porque en México y quizás en muchos lugares de Latinoamérica la parte regulatoria no es tan clara, la parte de búsqueda de capital es muy incipiente y el hecho de que tú hayas migrado allá a eso te permitió quitar esas ataduras Correcto. Sí, y correcto. acceder a esto, ¿verdad? Acceder a todo lo que ahorita nos platicas. Hay una sección para ir como aterrizando que se llama Grok. Fíjate, Grok, pues, hablando de las inteligencias artificiales, la red social X, que predice el futuro hacia estos temas y que le digo, bueno, vamos a platicar con Irving y me hizo ahí como una serie de cuestionamientos como para que tú también junto con él digas cuál es tu punto de vista y dice en esta dinámica sobre la agricultura regenerativa como un estándar mainstream y las exigencias de la cadena de suministro, los créditos de carbono que nos platicabas, el tema de certificaciones. Grok predice que para el 2030 la mayoría de las grandes cadenas de suministro y supermercados van a exigir prácticas regenerativas de trazabilidad, de carbono y la biodiversidad, que es un tema que poco a poco ya México también lo está metiendo y está exigiendo a nivel de ley, ¿eh? A nivel de ley ya está empezando a exigir a estas empresas que tengan, que puedan comprobar, ¿no? Que tanto están invirtiendo a los temas de biodiversidad. Entonces, bueno, ¿cómo ves que Solena y herramientas como Prometheus, que no sé si es esta, posicionen a los productos mexicanos, por ejemplo, los cultivos, la caña de azúcar, ciertos cultivos, para capturar valor extra hacia los créditos de carbono o mercados premium? No, a ver, yo creo que bueno, en mi día a día, en mi semana a semana, me toca platicar con empresas, ¿no? De muy grandotas, de producción de alimentos, ¿no?
caña de azúcar, papas, palma de aceite, etcétera, ¿no? Diferentes cadenas de valor. Lo que te puedo decir es que eso no es un futuro, es algo que es una realidad ya, o sea, está Ya, ocurriendo actualmente, ok, ¿no? ok. Y, y yo creo que los datos en la industria agrícola, sobre todo los datos de suelo, como los que generamos en Solena, esos datos son, eh, híjole, para mí el futuro de cómo un agricultor y cómo la cadena de valor va a monetizar mejor sus activos, ¿no? Hay un Ya. tema que son los activos, como el suelo, ¿no? Como la inversión que tienen, en infraestructura, en activos de capital. Los datos es lo que permite monetizarlo, ¿no? Ya lo estoy viendo, o sea, es algo que Que ya ya está sé. ocurriendo, sí, o sea, ya está pasando. No es que va a pasar un año, ya está pasando, Tú ¿no? ya lo ves y ya Sí, incluso es parte de lo que monetizas. Fíjate, otra de sí. las cosas que hablaba, dice, sobre inteligencia artificial y el microbioma, o sea, aplicado, que es lo que tú también ya haces, que es revolución de precisión agrícola. Kits simples, más IA para tomas de decisiones en tiempo real y que va a haber una reducción de insumos en un 30 a 50%. Entiendo que lo que tú ya haces con esta Solena IA ¿es eso? O sea, porque él dice que la mayoría de los agricultores, incluso los pequeños, van a utilizar la inteligencia artificial para recibir este tipo de recomendaciones. Y si no lo hacen, ya se pueden acercar a ti. Totalmente, o sea, nosotros tenemos una inteligencia artificial que permite hacer este match entre los datos de suelo y los mejores productos o las mejores prácticas que ayudan al agricultor a llevar a su mejor rendimiento, a la mejor versión de productividad que pueda llegar a tener, ¿no? En este tema, ¿no? Hablan específicamente de inteligencia artificial y es lo que te comentaba. A ver, por ahí se dice, lo he escuchado, y lo voy a repetir, no soy Sí. el dueño de eso, que la IA ya es un commodity. O sea, los motores de LLMs, ¿no? De Ujú. inteligencia, de IA, ya son un commodity, ¿no? Y cada vez se van a hacer mucho más económicos y ta, ta, ta. ¿Dónde está el valor? En los datos. Total. Por los datos bien claros, bien establecidos, con cualquier inteligencia artificial, van a poder permitir optimizar el sistema. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que mientras existan los datos, Ujú. cualquier agricultor, por más pequeño que sea, o por más grande que sea, va a poder acceder a una optimización de su sistema. Y una optimización es, pues, no usar o no desperdiciar el dinero en algo que no lo requiere, no desperdiciar el recurso en algo que no lo requiere. Agua, suelo, fertilizantes, lo que sea. Súper, y bueno, vámonos a la última que dice sobre resiliencia climática vía inputs personalizados. Dice, más del 50% de los inputs biológicos con IA optimizados y menos dependencia de químicos. Para el 2030, Grok ve que el 50% de los insumos de agricultura sostenible serán biológicos y optimizados, que pues es lo mismo que nos estabas diciendo ahorita, especialmente para enfrentar sequías e inundaciones también crecientes. Eh, en el tema de si tú ya tienes casos o pilotos donde veas este tema de resiliencia, dice, ¿tienes casos o pilotos donde ya se vea esa resiliencia extra gracias a las recomendaciones que tú has hecho? Sí, curiosamente, bueno, puedo dar dos ejemplos, ¿no? Uno es caña de azúcar. En los últimos Ya, años en México ha habido muchas problemáticas de sequía en las zonas de producción de caña de azúcar. ya. Y, y, y bueno, debido a eso ha habido una baja en los rendimientos, en la productividad y un montón de problemáticas, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos un proyecto muy grande con una de las empresas más grandes de México de producción de caña de azúcar y ya tenemos resultados donde hemos estado mejorando los suelos para que sean más resistentes al estrés abiótico, ¿no? Entre ellos, pues sequías, ¿cómo se llaman golpes de calor, ¿no? Etcétera, todo ese Sí. tema. Y el segundo ejemplo, eh, fuimos invitados por el Ministerio de Agricultura de Arabia Saudita, el año pasado, justamente como a mediados del año, porque, pues bueno, allá tienen un clima bastante árido y tienen suelos Ujú, bastante áridos y lo que están buscando, tiene un proyecto muy grande de reforestación en desierto y en suelos bastante áridos. Están buscando ujú. herramientas de tecnología que les permitan elevar la tasa de éxito
de estos ejercicios de reforestación. Entonces, ahí pongo dos ejemplos de las cosas que están pasando Maravilloso. en diferentes aspectos, ¿no? Eh, Wow, qué increíble. La verdad que yo creo que podríamos conversar otras 1000 horas, pero aquí lo importante, la verdad, Irving, es pues primero agradecerte por este espacio de compartirnos cómo ha sido tu experiencia, porque yo te decía cuando reconectamos, se requieren ejemplos, se requieren casos de inspiración y eso es lo que busca este episodio y además Emprendiendo el Futuro. Más inspirar a jóvenes emprendedores que vienen detrás, que vean casos que sí se puede y que pueden llegar lejos como tú con esta misión a conquistar pues estos mercados y me gustaría como ir cerrando pues con a lo mejor una reflexión final, Irving, hacia dónde ves o sea, tu futuro, tu propósito, ya digamos que has transitado estos años allá, hacia dónde quieres ir, cuál es tu Sí. propósito hacia el 2030, ¿cómo ves esto? Bueno, en lo personal, me imagino, ¿verdad? Va Sí, lo la personal, pregunta. sí, sí. No, a mí me gusta mucho el tema de tecnología. A mí en lo personal, la verdad es que el crear un negocio alrededor de la tecnología, es algo que me apasiona. O sea, yo me veo, haciéndolo en Solena, fuera de Solena y después de Solena también, ¿no? Entonces, como Toda la propósito vida, para 2030, pues a mí me gustaría seguir haciéndolo, ¿no? claro. Ya con un Solena mucho más maduro, dejándolo trabajar y ahora sí en un proceso mucho más estable, yo volviéndolo a hacer, ¿no? La verdad es que me gusta. Y aparte, pues, a ver, he aprendido muchísimo. Yo creo que ha sido algunos doctorados ya de dentro de toda la experiencia en esto, ¿no? Entonces hay que Por sacarle provecho. Ujú. Qué bonito propósito y seguir conectado. Ojalá que sí, porque sé que sí lo sigues conectado con México, apoyando más emprendedores como tú y que sigan trascendiendo pues a través de ti también con tu apoyo. La verdad que me encantará seguirte. Aquí vamos a poner tus redes sociales de LinkedIn, los de la empresa y todos los que nos compartas Claro. para que aquellas empresas que pues obviamente quieran conectar con Solena lo hagan. Y para aquellos emprendedores, no sé si de repente has participado o participas en programas de incubación de apoyo a emprendedores o no tienes alguna participación así todavía. No, sí, o sea, No te ves tiempo. no de base, no de base, porque sí, la verdad es que el tiempo no me alcanza, ¿no? Y por Claro. más que lo quiera organizar mejor, No se puede, pues, en ah, este hay, momento. hay, hay que cuidarse también uno en lo personal en la salud, ¿no? Entonces, Sí. este, pues no lo hago de base, pero siempre que me invitan y siempre que me escriben y siempre que me mandan un mensaje, pues ahí yo estoy disponible, ¿no? La verdad es que me gusta, ¿no? Uno de los puntos que a mí me hubiera gustado hace X años atrás, pues era tener un contacto, ¿no? Un mínimo una referencia, un dato correcto, una pregunta, ¿sabes? Entonces es algo que me gusta seguir haciendo y abierto a eso. Súper. Pues bueno, pues muchísimas gracias, te agradezco por este espacio, a todos les dejo y les pido a que nos sigan escuchando aquí en Emprendiendo el Futuro para seguir escuchando y conectando con emprendedores como tú, y inspirándonos y pues nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias, Irving. A la orden, Pati. Muchas gracias a ti.